Buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre la producción agregada, PIB nominal, PIB real, tasa de desempleo y tasa de inflación. Como primer punto, quiero agregar, la producción agregada pues es un término que hace referencia a todo lo relacionado con la economía de un país. Es decir, que este término abarca todo lo que es la contabilidad en un determinado periodo de tiempo que por lo regular pues siempre corresponde a un año. Como sabemos, todo proceso o toda estrategia pues tiene unas funciones y unos objetivos que se deben cumplir. Y en este caso pues la producción agregada no es la excepción. Aquí en este momento se inicia el punto de partida de cualquier crecimiento económico en donde a través del tiempo pues se va evidenciando un progreso exponencialmente hasta llegar a lo que se conoce como el determinado pico petrolero, que es donde la producción mundial pues llega a un límite y en este momento pues o se declina y en algunas veces pues el agotamiento definitivamente pues es muy rápido. También mismo la producción agregada se encarga de relacionar todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de producción, teniendo en cuenta las cantidades de materias primas y a este pues se le da un cierto nivel tecnológico. Bueno, para realizar este estudio y este análisis de hechos de crecimiento económico, pues se tiene en cuenta el modelo de Robert Solow, que él es un economista que establece que el crecimiento de una empresa pues debe ser basado prácticamente en tres pilares, que son la oferta, la productividad y la inversión. Y no se debe tener en cuenta lo exclusivo de la demanda. Entonces, en este análisis se tiene en cuenta todo lo que son la suma de las rentas nacionales, tales como lo son los bienes y los servicios que produce un país en el determinado tiempo, que habíamos dicho inicialmente pues, que correspondía a un año. Este proceso como tal, este análisis o este estudio es lo que conocemos como Producto Interno Bruto o el denominado PIB, que en sus siglas lo resumen. El PIB es una medida o una estrategia de medida que utilizan los economistas para la producción final de todo lo que son los bienes y los servicios. Esto mide el ingreso total de cada uno de todos los miembros de la economía y el gasto total de la producción pues, de los mismos bienes y los servicios. Este PIB pues tiene unos componentes según el producto que se conforma, tales como son el consumo, la inversión, los gastos públicos y las exportaciones netas. Como ya conocemos el objetivo del PIB, pues ahora lo que necesitamos conocer es la evolución del mismo. Entonces, para conocer la evolución de este proceso que denominamos PIB, pues se han desglosado dos ramas de las mismas que se conocen como PIB real y PIB nominal. Entonces, el PIB nominal lo hemos definido como las unidades físicas y los bienes y servicios de una economía a precios corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente si los precios están establecidos en, por decir, 100 pesos, entonces lo que quiere decir es que van a ir incrementando poco a poco, 100, 120, 130, 150. Y el PIB real lo que quiere decir es que maneja unos precios o unos valores constantes, o sea, se van a mantener. Si empiezan con 100, pues van a seguir siendo relativamente 100. De alguna manera, el PIB real pues viene como eliminando el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal pues refleja estos cambios anuales, pues ya sean incrementos o sean disminuciones. Bueno, ahora con el incremento de los precios y los bienes y los servicios con relación a todo lo que tenga que ver la moneda, se da por terminado, se da por determinado, se determina un periodo de tiempo y damos paso a lo que es la tasa de inflación o lo que reconocemos hoy en día como inflación, que es donde se refleja la disminución del poder adquisitivo pues, de una demanda. La inflación se utiliza o es utilizado como referencia para numerosas o para explicar numerosas variables económicas, algunas tan importantes como el crecimiento del salario de un trabajador. Asimismo, comprueba si la oferta monetaria que está circulando
pues en los servicios relativamente suficiente, y además pues también sirve a los gobiernos como herramienta para valorar su política monetaria. Según el economista Samuelson, existen pues diferentes tipos de inflación, que una es conocida como la moderada, otra se conoce como la galopante, otra es la hiperinflación, estanflación y la última de inflación. Cada demanda agregada pues aumenta más deprisa que la producción. Estas son algunas de las causas. Otra causa que afecta o que produce la inflación es el aumento o el incremento de los costos de producción. Otra es cuando los mercados imperfectos pues fijan algunos precios que son superiores a los de la libre competencia. Entonces todos estos factores influyen en la tasa de inflación. Una medida muy frecuente que utilizan los economistas también de la inflación es el índice de los precios. Bueno, ahora para culminar un poco con el tema vamos a resumir lo que es la tasa de desempleo. Y según el economista William Prince, se hace referencia al desempleo como la situación que tiene un ciudadano cuando carece de empleo y por lo tanto pues no posee o no tiene un salario, una remuneración económica. Esta tasa de desempleo se necesita, para que esta tasa de desempleo pues exista como tal, se necesita que la persona desempleada desee trabajar y pues acepte los salarios actuales que en el mercado pues estén ofreciendo. Las causas de la situación de desempleo pues básicamente son múltiples y se producen como consecuencia de diferentes tipos de desempleo. Dentro de estas está el desempleo cíclico, también está el desempleo friccional y está el estructural. Dentro del cíclico es cuando una reducción transitoria de la demanda agregada, por lo tanto, pues este tipo de desempleo se denomina como macroeconómico. Y ya, pues, porque la oferta no está calificada por las necesidades de la demanda o porque la demanda no está estructurada para absorber toda la oferta de este tipo de calificación. Entonces, pues básicamente estos son los tipos de desempleo que se presentan. También pues, quisiéramos, es una de las estadísticas más observadas por los analistas y es vista como un signo de debilidad en la economía. Entonces, pues son unos factores que realmente influyen mucho en la economía y a la cual debemos pues, prestar bastante atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Capera Garzón, pertenezco al CEAD Vitalito Huila, soy de Guadalupe Huila. El curso que estoy mirando es Economía Agraria, el tema seleccionado es el tema B, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA, estudiante de Agronomía. El tema B tiene entonces demanda derivada. La demanda de un producto en el mercado produce una demanda derivada de materias primas necesarias para su producción. Como por ejemplo, cuando sube la demanda de automóviles, la demanda derivada de autopartes también aumenta. Al aumentar la producción de autopartes, aumenta la demanda derivada del acero, que es la materia prima. Otro ejemplo es cuando aumenta la demanda del consumo de la bebida del café, bebida del café, la taza de café bebida. Aumenta la demanda derivada de la producción de grano de café pues, para poder realizar esta bebida que es tan apetecida a nivel mundial. Si se llegase a disminuir la demanda de consumo de tazas de café, se bajaría la demanda derivada del producto que es el grano del café. Afectaría los bolsillos de los caficultores, que son los que de mayor importancia en nuestro municipio, departamento y a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que la demanda de productos agropecuarios en sí la mayoría son demandas derivadas de productos para realizar otros productos. O sea, quiere decir que los productos agropecuarios son materias primas utilizadas en la agroindustria, basándonos al sector agropecuario para las carnes, entre agroindustrias como carnes, algodón, salsas, entre otros. Demanda derivada de mercados mayoristas. La demanda derivada de mercados mayoristas
Es el centro de acopio, la mayoría de veces, o antiguamente muchas veces era en el sector rural, donde el productor vende sus productos en fresco o en estado natural al consumidor, como las frutas, las verduras. Hoy en día, estos productores pues ya no tienen las plazas, pero se ha perdido, no sé, la cultura del consumidor por no comprarle directamente al productor, sino comprar a un intermediario donde pues el productor está perdiendo y el intermediario está ganando. Antiguamente en mi municipio, alrededor de hace varios añitos, aquí en Guadalupe hay una plaza, que es la galería, donde los productores bajaban, traían sus yucas, sus plátanos, sus verduras, sus frutas y la vendían directamente al consumidor sin intermediario. Esa cultura se perdió. Hubieron 2, 3 supermercados mayoristas que hay aquí de frutas y verduras, entonces los productores pues le venden a ellos y los comerciantes mayoristas le venden al consumidor. Se ha perdido como esa cultura, no sé qué pasaría ahí, porque no se usa la galería, aún está en uso. Hay que una galería inmensa que es un planchón grandísimo, hay 2, 3, hay como 7 personas nomás que bajan de su finca y venden sus productos directamente al consumidor sin intermediario. Seguimos. La demanda derivada en productos intermedios. La demanda de los productos intermedios corresponde a los productos que son utilizados para producir otro producto. Son las materias primas para la agroindustria o procesamiento en general, como son el algodón, la fibra y cárnicos. Quiere decir entonces que los productos intermedios son los en la producción agropecuaria, pues serían todos los productos que son utilizados para producir otros productos. Entonces, como son, por ejemplo, los lácteos. La materia prima de los lácteos, pues es la leche. Para poder producir la leche, pues necesitamos del ganado en sí. Demanda derivada de insumos agropecuarios. Está conformada por los productos agropecuarios como son el maíz para la alimentación de los animales y también para la alimentación para el consumo humano. Hay que tener en cuenta que el maíz no es solamente utilizado como alimento para los animales, sino que también es utilizado como materia prima para producir otros productos como son las harinas para realizar las arepas, cereales. Aquí en nuestro municipio, muy cerca del municipio, se utiliza mucho el maíz en choclo para producir morcilla. Entonces lo que es, por ejemplo, las harinas y todo eso demandan el producto derivado que es el maíz. Sin ese producto, pues no tendríamos los demás productos. Y si no se demandara las harinas para producir maíz o se demandara la alimentación de los animales, pues no tendríamos el maíz. Tenemos también los pastos de corte para el ganado, la caña, la melaza, que también son utilizados para el ganado. Otros ejemplos pues son la leche, que se deriva de la demanda de los lácteos. Si no hay lácteos y la gente no demanda consumir lácteos, pues no se deriva la leche, la demanda derivada de la leche. La demanda derivada de factores en producción. Hace referencia a la demanda de factores por parte del productor rural para la producción agropecuaria. El factor limitante o indispensable en esta demanda de factores de producción, pues por lógica es la tierra. La demanda de la tierra agrícola depende de la demanda de los productos agrícolas que se producen en ella. O sea que si no hay demanda de producción agrícola, si no hay demanda de alimentación, es algo ilógico porque pues los seres humanos necesitamos alimentación, pues por ende necesitamos donde producirla, que es la tierra. Por este motivo, una cuñita, debemos cuidar y proteger nuestro recurso vital, que es la tierra, para poder producir estas materias primas y poder satisfacer las demandas de los consumidores. Muchas gracias, este es mi aporte. La información fue tomada de las fuentes del glosario Mercadotecnia. La siguiente fuente es Compendio del Mercado de Productos Agropecuarios del señor Gilberto Mendoza. Entonces, pues muchas gracias compañeros, este es mi aporte sobre el tema B. Espero pues sus sugerencias y retroalimentación. Muy buenas tardes. Dentro de la materia de economía agraria y el trabajo colaborativo 2, tenemos unos temas muy importantes con respecto a la macroeconomía y las políticas macroeconómicas. Importante definir primero que macroeconomía es el análisis de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de un sistema económico
sea un país, una región en todo su conjunto. Dentro de las políticas macroeconómicas podemos decir que éstas se ocupan del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como del crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. Por tal motivo, las políticas macroeconómicas afectan a un país o a una región en su totalidad. Los objetivos de las políticas macroeconómicas podemos decir que son elevar el nivel de producción, disminuir el desempleo y controlar la inflación. Para nosotros ampliar un poquito más los temas que tienen que ver con este tema C, podemos mencionar los instrumentos de la política macroeconómica, que dentro de los instrumentos está la política fiscal, que es la utilización de los impuestos y del gasto público. La política monetaria, que es la gestión por parte del Estado del dinero, el crédito y el sistema bancario del país. La política cambiaria, que es el conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a las monedas del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. La política de ingresos es el control de los salarios y los precios y está enfocado principalmente hacia la estabilidad de precios y el control de la inflación. Para ampliar un poquito más lo que tiene que ver con la política fiscal, teniendo en cuenta que ya hemos dicho que es la utilización del impuesto y del gasto público, podemos decir que el gasto público determina las dimensiones relativas del sector público y del sector privado. Los impuestos afectan a la economía de dos maneras. Una, a mayores impuestos las familias tendrán menos ingresos disponibles para gastar, ¿no? Y disminuirá la demanda de bienes y servicios. Y pues un punto 2 sería que si las empresas enfrentan altos impuestos sobre los beneficios, no tendrán incentivos para realizar nuevas inversiones. Por lo tanto, también se vendría analizando qué afecta el empleo. En la definición de precios podemos decir que precio es el dinero que se debe dar a cambio de un bien o de un servicio, como también el monto asignado al valor de un producto o servicio, o también la suma de valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener, usar o disfrutar de un bien o un servicio. En conclusión, podemos decir que el precio corresponde al valor monetario asignado o a un bien o servicio que se presenta en elementos como el trabajo, la materia prima, el esfuerzo, atención, tiempo y utilidad, entre otros conceptos que podríamos mencionar. Otra definición que tenemos también son lo de subsidios, que subsidio se define como un mecanismo de ayuda económica que la concede el Estado u otro organismo oficial para cubrir una necesidad social o económica. Podemos hacer una comparación entre subsidio y observar la diferencia entre subsidio y subvención, donde podemos decir que el subsidio suele ser una ayuda completa comparada con la subvención, que está determinada para cubrir parte de una necesidad económica sufrida. Muchas gracias. Les habló Gudiela San Pablo Valdés para la materia de Economía Agraria en el tema C.